Señores, yo en la pausa he estado promocionando el caso de un regidor municipal que arrolla a varios pasajeros de una mototaxi y todo lo hizo en estado de ebriedad. Tengo acá su dosaje etílico que arrojó, me parece que más de 1.14 gramos de litro de alcohol en la sangre. 1.14, casi el doble, más del doble del máximo permitido o del mínimo permitido, ¿no? Que es 0,5. El regidor es Lonnie Rosales Palomino. Él los arrolló su vehículo a varios pasajeros de una mototaxi. Para hablar de ese tema está con nosotros en estudio Raúl Quispe Cueva, él es abogado de las víctimas, y también está con nosotros Julio Barrota Ordóñez. Julio, ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Finalmente, el regidor municipal de Villa El Salvador se ha hecho presente, ha asistido a las víctimas, teniendo en cuenta que él ha cometido un delito, porque conducir en estado de ebriedad es un delito, doctor, y usted me lo va a ratificar, el delito de peligro común. Efectivamente, Tito. Miren, a su pregunta una respuesta concreta. El señor regidor Lonnie Rosales Palomino hasta la fecha no se ha hecho responsable de las consecuencias del accidente, y si bien es cierto, apoyó algunos cuantos días inicialmente a las víctimas del accidente, luego ellos se olvidó de los afectados, ¿no? ¿Simplemente se olvidó? Sí, efectivamente se olvidó. Aparentemente lo que él ha mencionado en algún medio de comunicación ha indicado textualmente que él va a esperar a que el proceso penal termine para que las autoridades le digan, la fiscalía le diga o los juzgados le digan cuánto tiene que pagar como reparación civil, ¿no? Esa es su posición, una posición nos parece totalmente y siendo una autoridad, ¿no? Indolente, claro, siendo una autoridad de la Municipalidad de Villa El Salvador, no tiene una conducta adecuada, ¿no? Claro. Más allá del tema, porque él dice, he cometido un error. No, señor Lonnie Rosales, usted ha cometido un delito. Claro. Es más, ha cometido varios delitos, no un delito, varios delitos. Pero más allá de eso, él solamente se contenta con decir, voy a esperar a lo que las autoridades digan, ¿no? ¿Varios delitos a qué se refiere, doctor? Lo que pasa es que aquí, señor periodista, hay un concurso real de delitos. Primero, hay lesiones culposas agravadas, que es un delito. Claro. El segundo delito sería fuga del lugar de los hechos, es un segundo delito. Abandono de personas en peligro. Efectivamente, por lo tanto, nosotros lo que le exigimos al fiscal Hernán Bustamante Fernández, del segundo despacho de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa Salvador, es justamente que cuando califique esta carpeta fiscal, lo califique por un concurso real de delitos. Por lo tanto, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hay un concurso real de delitos se suman las penas. Si hablamos de lesiones culpadas agravadas, estamos hablando de 4 a 6 años. Si hablamos de fuga del lugar de los hechos del accidente, estamos hablando entre 6 meses a 4 años. Por lo tanto, una hipotética pena al final del proceso podría ser una pena que sea más allá de los 5 años. Claro. Y en ese caso, el regidor Lonnie Rosales Palomino tendría que purgar pena efectiva de cárcel. ¿Dónde y cuándo fue el accidente? El accidente fue el 18 de diciembre del año 2024 y fue en Villa Salvador, ¿no? El señor Barrota aquí podría indicarnos exactamente el lugar. Julio Barrota Ordóñez, también estamos acá con que es una víctima del conductor ebrio. Ese día usted, señor, estaba en compañía de qué otras personas a bordo del mototaxi. Buenas noches. ¿Cómo está, señor? Yo trabajaba en la estación con 3 pasajeros. Me fui para la ruta para Chepén, ¿no? Pasando en un rompemuelles, hacen un rompemuelles para aguantar, ¿no? Para pasar. Y al ¿Usted es conductor? ¿Usted es mototaxista? Yo soy conductor. Y en caso, vino el señor regidor, yo no sabía que era regidor, ¿no? No sabía nada. Claro. Y vino en la camioneta blanca y me impactó atrás. Yo solamente me fui y se escapó. ¿Usted quedó inconsciente? Sí. Porque yo estaba inconsciente, me paré, pero no podía más. Estaba sangrando el oído roto, la cabeza roto y el brazo lo tengo ahorita. Mire ese brazo cómo está. Claro. ¿Cuántos pasajeros llevaba usted? Yo llevaba 3 pasajeros. Y se fue el señor. Nos dejó botados ahí, como dice, como animales. ¿Y cómo es que finalmente se enteran o dan con el paradero de él? Por la cámara, por la cámara de la municipalidad. Lo siguieron y lo corretearon, ¿no? Y lo agarraron en su casa ya. Ya estaba en su casa el señor. Feliz, tranquilo. Y ya llegó la gente y los policías. Y ahí lo sacaron. ¿Y lo intervinieron? Sí, lo intervinieron. ¿Y estuvo en el calabozo o fue preso o no? No, el señor lo tenía en la comisaría, lo tenía como en su casa. Le daban su agüita, todo así. No estaba en calabozo.
Así estaba. ¿Y qué les dijo en ese momento? ¿Les dijo que les iba a asistir en todo lo que ustedes necesitaban? Por mí ese día nada. Yo me dieron de alta a las 10 de la noche del hospital de emergencia. Ya me llevaron a la comisaría, ¿no? Para que me pasen el osaje, no sé. Entonces yo iba a presentar mi denuncia. Finalmente no me hicieron caso, me ponieron a un lado. Se han puesto en un plan los policías y la familia del señor regidor estaba mirando. Yo gritando del dolor. Uh-huh. Él estaba mirando a esa señora, tranquilo, feliz de la vida. Quizá pueda hacer una pequeña observación en este caso. Mire, aquí hay un tema bastante irregular que nosotros también quisiéramos denunciar a la opinión pública, ¿no? Este caso fue un caso que se produjo el 18 de diciembre. Es un caso que los medios probatorios, los elementos de convicción son muy evidentes, ¿no? Un dosaje etílico que marca 1.14 de gramos por litro de alcohol por litro de sangre. Un video que es evidente, donde se ve que el regidor los embiste. Agravante a este tema es que el regidor se da la fuga, ¿no? Pero es detenido, minutos después. Por lo tanto, este caso calificaba totalmente para iniciar un proceso por flagrancia. Claro. Un proceso inmediato. No sabemos qué pasó en esas primeras horas o esos primeros días, que el regidor luego creo que al segundo día fue dejado en libertad. Y se inició una investigación como un proceso, en libertad. En libertad, como un proceso cualquiera. Pero más allá de eso, señor periodista, este accidente fue el 18 de diciembre. Estamos ya terminando el mes de mayo. Entrando junio. ¿No? Claro. Entrando a junio. Y la investigación todavía se encuentra en su etapa inicial de investigación preparatoria. Se llama diligencias preliminares. En la etapa, incipiente, inicial del proceso. No se ha avanzado nada en la investigación. Nos parece muy raro, ¿por qué? Primero, porque no se llevó por flagrancia. Segundo, porque este caso, siendo un caso tan sencillo, hay un dosaje etílico, se dio la fuga, hay un video evidente, no hay nada que discutir. Exacto. Nadie va a discutir si fue o no fue el regidor quien atropelló a las personas. Claro, la mototaxi estaba en su carril, por supuesto. ¿no? Estaba correctamente circulando. Y además no puede discutir que estuvo en estado de ebriedad. Por lo tanto, es un proceso tan evidente que no entendemos cómo después de casi 6 meses el fiscal ni siquiera ha terminado las diligencias preliminares, ni siquiera ha formalizado investigación. Nos parece algo realmente raro. No quisiéramos pensar que de repente hay intereses oscuros, influencias que estén, campeando por la fiscalía, que permite o que no permite en todo caso que esta investigación continúe o se lleve a paso un poquito, más acelerado, ¿no? Como debería ser. Mientras tanto, como las autoridades, en este caso la fiscalía, demora tanto en su investigación, el señor Donny Rosales Palomino sigue, desarrollando su vida cotidiana como si nada hubiese pasado, ¿no? Él sigue siendo regidor en la municipalidad en funciones, sigue desarrollando sus labores, y mientras eso pasa, y él se escuda, ¿no? Porque él dice, si la fiscalía no avanza, ese no es mi problema, ¿no? Y además yo no tengo que ayudar a las víctimas porque las ayudé los primeros días y voy a esperar lo que al final la justicia diga. Claro. Eso del final, estamos hablando de unos 4 o 5 años para que este proceso penal termine, ¿no? Ahora, es criterio del juez o de la justicia finalmente, porque esto pasa a la fiscalía y el fiscal decide si es que el caso queda ahí, ¿no? En libertad, o en todo caso acusa en este caso al conductor ante un juzgado. ¿Cómo fue? ¿Quién finalmente decidió o qué criterio utilizaron para darle libertad? ¿Ha podido usted revisar los documentos? Sí, efectivamente. Lo que sucede acá es que justamente esta es facultad del fiscal. Es una parte que es facultad eminentemente del fiscal. El fiscal tomó la decisión de no iniciar el proceso por flagrancia y la ley le exige a él, si no se inicia el proceso por flagrancia, una persona por ley solamente puede estar detenida hasta 48 horas. Claro. Por lo tanto, lo dejó en libertad antes que culmine el plazo de 48 horas. Pero más allá de eso, señor periodista, este tema, como es tan sencillo, tan evidente, debería primero encauzarse por un tema de concurso real de delitos, para que haga una sumatoria de delitos al final. Segundo, debe encauzarse por un proceso que se llama un proceso especial, claro, que es el tema de una acusación directa o un juicio inmediato. Claro. Eso debe hacer el fiscal. Lamentablemente el fiscal en algún medio de comunicación ha salido a decir que voy a formalizar. Formalizar quiere decir que se va a quemar todas las etapas del proceso judicial, como si este fuera un proceso complejo, como si en este proceso hubiera mucho que investigar. Yo no entiendo. ¿Y qué va a investigar? ¿Qué puede investigar? ¿Si es responsable o no? ¿Si estuvo en estado de ebriedad o no? ¿Si se dio la fuga o no? ¿Eso va a investigar? Me parece raro, realmente. Me parece algo totalmente raro
que esta investigación no avance siendo un tema tan sencillo y pudiendo conducirlo por un proceso especial que es un proceso inmediato, ¿no? En el cual nos ahorraríamos la etapa de la formalización y la etapa intermedia, y este caso iría directamente a juicio, claro, como debería ser, ¿no? Ojalá que el fiscal finalmente asuma esta responsabilidad y cumpla con su deber, ¿no? Cumpla con su trabajo, que es justamente preparar el camino para que finalmente se haga justicia. Uh-huh. Y en tanto las víctimas, En tanto las víctimas siguen esperando, ¿no? Siguen esperando, primero, que el regidor asuma su responsabilidad, pero más allá de eso, las víctimas están esperando que la justicia actúe con celeridad, ¿no? Que la fiscalía haga su trabajo, porque mientras la fiscalía no haga su trabajo y no avance con este proceso y no lo conduzca por un proceso especial, que es el proceso inmediato, el fiscal va a estar tranquilo, ¿no? Viviendo su vida y dando declaraciones como las que yo les pasaba, indicando que yo voy a esperar que el proceso termine, ¿no? ahora, hay otros casos en los que la Fiscalía ha enviado a la cárcel o los ha denunciado a conductores en estado de ebriedad, ¿no? O sea, este no es el primer caso, digamos. Sí, efectivamente, se da un proceso por flagrancia, proceso inmediato, y se les podría enviar directamente a prisión. Aunque ahora las normas han cambiado, tendría que ser la pena mayor a 5 años, ¿no? Antes era mayor a 4 años, pero sí podría también haberse encauzado de repente por el tema de flagrancia y hacerse un proceso, un juicio, o convocarse a audiencia de juicio 2 o 3 días después, ¿no? Y sentenciarse. Podría haber sucedido así. Eso. Pero lamentablemente, les vuelvo a repetir, no sé cuál fue el criterio del fiscal, o quizá no sé cuáles fueron las influencias que pudieron haber intervenido en este caso, que finalmente lo ha dejado como si fuera un proceso común, ¿no? Claro, estoy acá justo abriendo su licencia, y ya tiene la licencia cancelada. Sí, Cancelada, ¿no? Conductor inhabilitado, ¿no? A1, Rosales Palomino, Loni Oliver, y acá debe estar la infracción. La infracción de tránsito es por conducir en estado de ebriedad, que me parece Sí. es la M01, ¿no? O sea, M01, efectivamente. conducir en estado de ebriedad y causar un accidente de tránsito. Efectivamente, ¿no? esa es la sanción. Se le ha ordenado, se le ha, en este caso, Cancelado la la licencia, ¿no? Esa cancelación definitiva. No definitiva, porque ese es un tema que accesoriamente también se va a sentenciar cuando el proceso termine, ¿no? Ah, ok, muy bien. Bien, señores, gracias. Gracias, doctor. Muy gracias amable. al doctor Raúl Quispe Cueva y a Julio Barrueta Ordóñez, víctima del conductor ebrio. Gracias por estar en la hora del volante y esperemos Muchas gracias. finalmente que sea justicia, ¿no? Que es lo que todos queremos. Efectivamente.